la compañera Lili, la compañera Mónica y yo, Rosalba. Vamos a hablar sobre nuestras investigaciones hechas en esta sesión 7. Hablando primeramente de los artículos científicos que cada una de nosotras leímos. Mi artículo es sobre funcionalidad familiar y participación escolar de las familias en niños con discapacidad. Lo más relevante que saqué de este artículo nos dice: en México, la responsabilidad de la educación para niños radica principalmente en las familias. Su participación en la escuela es un componente esencial para lograr mejorar la calidad, integración e inclusión educativa de todos los niños. Además, es la primera institución que ejerce influencia en el niño, ya que transmite valores, costumbres y creencias por medio de la convivencia diaria. La familia, como institución educativa y socializadora del niño, desde que nace comienza a vivir la influencia formativa del ambiente familiar. Los padres de familia o tutores son altamente importantes en la escuela y en el aula, porque son los destinatarios indirectos del servicio que ofrece la escuela, y porque sin su colaboración y apoyo es más difícil lograr la integración e inclusión escolar de los alumnos con discapacidad. La vinculación de los padres de familia mejora el resultado del aprovechamiento académico de los niños, al igual que su conducta y su actitud hacia la escuela. Además, esto conduce a mejorar las instituciones, mejorar la calidad en la educación, pero sobre todo a lograr la integración e inclusión educativa de los alumnos con discapacidad. Eso es lo más relevante de mi artículo. Muy bien. Bueno, en el segundo artículo, su título es Participación de la familia en la educación escolar. Resultados de un estudio. Bueno, pues aquí nos mencionaba que la SEP dentro de la reforma ha implementado el modelo de nueva escuela mexicana, la relación del personal docente con la familia, que ocupa un lugar principal, ya que el hogar es el primer lugar de socialización, aprendizaje y comunicación. Tanto la escuela como la familia se constituyen componentes sociales que deben construir nuevos sistemas de relaciones, y estos nuevos sistemas deben favorecer que los alumnos tengan niveles motivacionales y cognitivos con premisas para desarrollar de manera integral su personalidad. Dicen que actualmente la educación ya es bilateral. Bueno, más bien dejó de ser bilateral de alumno-maestro para transformarse en un proceso multilateral, al ampliarse a toda la comunidad educativa escolar, incluyendo a las familias. Dice que las familias deben interesarse por participar en la educación escolar en beneficios del niño, niña, joven, mejorando las condiciones de vida. Bueno, y pues aquí en este artículo se hizo una entrevista a papás en Guadalajara, en donde el objetivo del artículo era diagnosticar las causas que están provocando la insuficiente participación. Y pues bueno, en la recogida de datos se empleó un cuestionario a 60 papás, en donde el 85% planteó que no tenía tiempo, ya que tenía muchas ocupaciones en casa. Por eso descuidaban esa parte de integrarse a la escuela. Y el 15% que tenía problemas familiares y de salud. Sin embargo, este estudio se volvió a hacer ya que no se quedaron conformes con las respuestas que dieron los papás, y posteriormente se dio una entrevista a 20 padres en donde, en primer lugar, como respuesta dieron que la escuela tiene un horario muy estricto, lo que impide su participación, y como acción se sugiere que sea un poquito más flexible la escuela en cuanto a sus horarios. Otros padres mencionaban que sus hijos no se sienten cómodos realizando las actividades frente a la presencia de los padres. Y otra parte dice que es la falta de comprensión por parte de la familia.
Bueno, y en conclusión, dentro de este artículo dice que la educación demanda que la familia no solo visite a las escuelas, sino que participe activamente en las actividades y sean parte de las decisiones educativas. La escuela debe ser abierta a las familias para favorecer el desarrollo integral del alumno. Y este fue mi artículo. Bueno, pues el tercer artículo, su título es la construcción de la resiliencia familiar en la experiencia de la discapacidad. La doctora Emma Verónica Santana Valencia nos dice que la familia está constituida por una serie de aspectos biológicos, psicológicos, sociales y trascendentales. En ella el ser humano es acogido en su seno de modo incondicional. Sin embargo, cuando se presenta la discapacidad, se manifiesta en el rasgo familiar, surgen una serie de condiciones particulares de carácter emocional, como la incertidumbre y el desconcierto, o bien un desajuste psicológico, con cierto aturdimiento entre el rechazo y la sobreprotección. La discapacidad se experimenta de manera diferente en cada familia, pues en un primer momento es conocida como una situación trágica y crítica, que puede describirse como una desventura o desgracia. El nacimiento de un hijo, hija, hermano o hermana con discapacidad causa un impacto que puede ser vivido de distintas formas en cada uno de sus miembros, pues se modifican las ideas de toda una vida. El estrés se eleva en aspectos emocionales, tristeza, depresión. También cambia el estado físico, puede haber dolores crónicos, enfermedades. También es un desgaste económico, pues hay gastos excesivos, hay terapias, hay idas a los médicos. También de orden social afecta, pues existe el rechazo y la discriminación. En cada uno de los integrantes del grupo, independientemente del rol que tenga cada uno en el sistema familiar, la autora nos dice que el primer paso es fomentar la resiliencia, enseñar a las familias a reorganizarse y que cada familia haga un andamiaje particular de su propia resiliencia en función de lo que vive. Nos comenta también la autora que el segundo paso es la aceptación. Los integrantes de la familia no deben negar las dificultades, deben mantenerse unidos de modo esperanzador y optimista y hacer frente común ante las exigencias cognitivas, sociales, económicas, físicas y emocionales. Nos comenta que los constructos que sostienen la resiliencia parten de conocimientos individuales. Nos dice que la resiliencia es considerada un proceso dinámico, ya que no se manifiesta de manera lineal, sino que se construye mediante un conjunto de interacciones entre la naturaleza de la persona, su temperamento y su pensamiento, que le permite ofrecer respuestas óptimas ante circunstancias de la vida. Además, da un conjunto de valores y significado que al interactuar con otra persona, ambiente y contexto, suscita la resiliencia. También la autora nos hace notar unos pilares sobre la resiliencia, que son sentido del humor, confianza, iniciativa, moralidad, independencia, espiritualidad, identidad, creatividad y comunicación. Nos muestra una lista también de los principales aspectos que denotan la construcción de la resiliencia familiar. Número 1, la capacidad de protección mutua. 2, la funcionalidad de las interacciones, recursos y competencias
frente al infortunio. Número 3, la gestión óptima de las emociones. Número 4, la construcción de las narrativas. Número 5, la mentalización personal y grupal. El método que ella utilizó fue un estudio de caso que se llevó a cabo en la ciudad de Puebla, México. Consistió en una investigación de carácter cualitativo y participaron 5 familias, las cuales eran de distinta constitución, estatus socioeconómico y educativo, pero todas en su seno tenían un hijo, una hija o un hermano, una hermana con discapacidad. Los resultados de la investigación fueron parecidos, a pesar de la constitución de cada familia, ya que respondieron de forma parecida a cada categoría de la entrevista que se les realizó. Por ejemplo, en la categoría sentido a la adversidad, las familias confirman la necesidad de encontrar significado a la vivencia de la discapacidad mediante la idea de que toda acción tiene motivo, fin y sentido. En la segunda categoría, ambivalencia ante la discapacidad, las familias reportan vivir tanto situaciones positivas como negativas que les han sido útiles para asumir la posición única frente a la vida. En la tercera, apoyo familiar, los distintos miembros han manifestado, experimentado y generado la inclusión, ya que el hijo, hija, hermano, hermana se convierte en uno más del grupo. Asume retos, responsabilidades, igual que los demás integrantes de la familia. En la categoría expresión de emociones, las familias entrevistadas han desarrollado la capacidad de reconocer y expresar un juego interno de emociones que suscitan un malestar, así como una serie de sensaciones tan placenteras que provocan emociones positivas. Y en la estructura nos dice que entre los componentes más significativos encontramos aquellos que aportan la categoría de estructura relacionada con la forma de asumir la discapacidad de manera más práctica en función de su aprendizaje, historia, generación y oportunidades. Es relevante hacer notar que la investigadora pone énfasis en las mujeres. Nos advierte la presencia constante de las madres, hermanas, tías, mujeres capaces, luchadoras y autodeterminadas, que desarrollan competencias para afrontar de manera más favorable con sus recursos y buscando otros el desarrollo óptimo de sus familias, sus hijos o hijas con discapacidad. De igual manera, recalca la aportación de las familias extensas, las amistades, los vecinos, los docentes y ciudadanos. Cada uno aporta un papel decisivo para encarar la educación e incluso de la persona con inclusión de las personas con discapacidad. Ese fue lo más relevante de mi artículo. ¿Continuamos con las preguntas? Dale. Vamos. Compañera Mondi, ¿puede decir la pregunta número 1? Sí, maestra, permítame, es que se me
Le esperamos un momentito. Sigue grabando. Sí. Pues si quiere, empezamos con la segunda. Perdón, chicas, es que me sacó el... No se preocupe, maestra. Aquí la esperamos. Si quiere, empezamos con usted, maestra. Sí, voy. Ay, me está fallando desde hace ratito. Va. La número 1, ¿cierto? Perdón, continuamos. ¿Qué es la resiliencia familiar? La resiliencia familiar se define como un conjunto de procesos de reorganización, de significado y comportamientos que activan una familia sometida a estrés para recuperar y mantener niveles óptimos de funcionamiento y bienestar, equilibrando sus recursos y necesidades familiares. La número 2. ¿Cómo se construye la resiliencia? Bueno, puedo nombrar algunos puntos importantes a considerar para construcción de la resiliencia. Tenemos el apego y apoyo, entendiendo la familia como un lugar seguro, afectuoso, que aporta apoyo incondicional a cada miembro y reconoce su valía. Un ambiente en el que se estimula la expresión y gestión emocional de una forma saludable. Un buen funcionamiento familiar se acompaña de la organización, con una estructura flexible, pero donde existen reglas, normas, funciones y patrones de relación que aportan a la unidad familiar un sentido de estabilidad y continuidad en el tiempo. También la cohesión familiar y la búsqueda conjunta de soluciones en situaciones de estrés y de adversidad, es decir, que exista un proceso colaborativo en la solución de problemas. Las creencias y los valores familiares son componentes claves en el funcionamiento familiar y representan un importante papel en la formación de la resiliencia. Por ejemplo, el respeto a la individualidad de cada miembro, a la confianza en las capacidades de cada uno y de la misma familia en su conjunto, la atribución de un sentido a la adversidad, a una perspectiva de afrontar las situaciones. La comunicación permite también dar un impulso a la resiliencia cuando se posibilita a nivel familiar la expresión de las distintas opiniones, se favorece el diálogo, el debate o la negociación de forma individual. Tenemos también la flexibilidad psicológica. Ayuda a la persona, al grupo, a adaptarse a las circunstancias. Supone no negar el suceso, sino ser conscientes de lo que ocurre y ajustarse a lo sucedido. Adaptarse para lograr los objetivos, siguiendo el curso de nuestros proyectos y valores, incluso en situaciones dolorosas. Y otro punto importante, el tiempo familiar. Buscar espacios y tiempos de interacción, planificando conjuntamente actividades, lo que fortalece los lazos de afecto y confianza entre los integrantes de la familia. Pregunta número 3. ¿Cuáles son los mecanismos de comunicación y participación de las familias en los procesos educativos? Bueno,
Ante la necesidad de mejorar la participación e interacción de las familias en la educación de sus hijos, la comunicación emerge como un elemento clave. La comunicación entre familias y docentes debe incluir y alimentar las dos grandes tipologías comunicativas. El modelo unidireccional, cuyo objetivo principal es la información. Los mensajes fluctúan en un único sentido, generalmente del centro a las familias. Y el modelo bidireccional, donde el receptor deja de ser un sujeto pasivo para convertirse también en emisor de mensajes, según Garreta y Macía, 2017, Palomares, 2015. Para transmitir mensajes unidireccionales a los padres de familia, muchas veces de forma grupal, las escuelas utilizan las circulares y notas informativas, los paneles de anuncios, las revistas del centro, las webs y los blogs. Los canales de comunicación bidireccional destacan las entrevistas individuales, la agenda escolar, los contactos informales, las reuniones grupales, las plataformas digitales y los correos electrónicos. Eso sería. Y por último, dice, en la actualidad, la escuela fomenta a la familia del alumno la participación activa y significativa para intervenir en su desarrollo de aprendizajes y educación. Se supone que lo debe de hacer. Incluso desde el Plan 2011 existen los consejos de participación de padres de familia, en donde tienen que apoyar e integrarse pedagógicamente a las actividades de sus hijos, siendo vigente todavía en el 2017. En el plan de estudios de ese año también nos dice que los papás se deben de involucrar en las actividades de sus hijos, y en el próximo, que es en el 2022, que es el más actual, y la familia tiene un papel muy importante y fundamental en la escuela para desarrollar el máximo potencial de los alumnos. Ahora se pretende trabajar por proyectos en conjunto con los padres en este nuevo modelo educativo. Entonces, desde hace tiempo y años atrás, realmente existe esto de que los papás se involucren dentro de la escuela. Y más que nunca en este año y en el nuevo modelo educativo, que el próximo año ya va a salir vigente, se pretende que los papás realmente sean parte de la escuela. Y pues bueno, esta fue nuestra participación. Muchas gracias.